Gracias, Henry, por la invitación a la escuela de RSM. Vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos a entrar ya de materia al tema de salud. Para eso nos acompaña la doctora Carmen Mejía. Vamos a tocar hemorragia uterina. Así que le damos la bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto tenerla aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Aquí otra vez acompañándoles para hablar de ese tema que realmente es muy frecuente de consulta en el área ginecológica. Hablemos de los adolescentes, de las personas de los 20, los frecuentes en ellas. ¿Y qué es una hemorragia uterina? Nosotros sabemos que las mujeres tenemos el periodo menstrual. La menstruación se define como aquel sangrado transvaginal que dura entre 2 y 8 días. Que usted va a perder una cantidad de sangre de 80 ml. Uno piensa que es más, pero es 80 ml. Y se va a presentar entre un intervalo de 21 y 35 días. Ese es un periodo menstrual, una menstruación normal. Todo lo que aparece sangrado eso es anormal. Por ejemplo, si les viene 2 veces al mes o en un intervalo menos de 21 días, es una hemorragia uterina normal. Esa es precisamente una hemorragia. Una hemorragia. ¿Qué tan frecuente es en una adolescente? Y luego nos vamos a la etapa de los 20, 30 y luego vamos a ir avanzando un poquito porque se da más que todo en etapas arriba de los 40, ¿verdad? Exactamente, realmente se puede presentar en todas las etapas, una hemorragia irregular, ¿verdad? Pero en las adolescentes principalmente, como es iniciar su periodo menstrual, entonces acordémonos que la menstruación se da por hormonas, o sea, nosotros tenemos en el cerebro aquí el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. Las gónadas nos referimos a los 2 ovarios. Entonces aquí hay una cascada de liberación de hormonas. Cuando hay una normalidad en una de esas, hablamos de una hemorragia uterina disfuncional, o sea que es una causa hormonal. Pero también tenemos causas anatómicas. Entre estas podemos hablar, por ejemplo, si nos basamos en la niña puede tener una hemorragia uterina normal por un ovario poliquístico, que doctora, es algo bien frecuente. Pero ¿cómo identificamos? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen la menstruación bien fuerte, que realmente hasta a veces uno dice, parece una hemorragia. Dices. ¿Cómo podemos separar o cómo podemos identificar una hemorragia a una menstruación realmente fuerte y fluida de llenar la toalla sanitaria? Y sobrepasar porque yo conozco personas que no es una hemorragia, pero me dicen, he manchado todo porque realmente es súper fuerte, como me viene mi periodo en el segundo día. Vaya, tenemos que ver, o sea, nosotros lo que indagamos en la paciente es qué cantidad de toallas sanitarias usa. Por ejemplo, una mujer en una hemorragia, una menstruación normal va a usar una cantidad de toallas diarias, por lo menos 4 a 5 toallas al día. Si usted se está poniendo, digamos, le dice a la paciente, yo estoy usando 10 toallas, entonces ahí vemos cada aumento en volumen, porque yo les mencioné inicialmente que tienen que perder aproximadamente 80 ml. Si una mujer está usando más de 4 toallas al día o 5 toallas, entonces eso no es un sangrado normal. ¿Cuáles son las consecuencias de las hemorragias uterinas? Dependiendo de la causa, por ejemplo, hay pacientes, dependiendo como ella preguntó de la edad. Por ejemplo, si tenemos mujeres en edad reproductiva, podemos tener que estas pueden ser incluso por uso de anticonceptivos. Pueden dar una hemorragia uterina normal. Por ejemplo, las inyecciones pueden dar un sangrado irregular. El DIU. El DIU, exactamente. Muchas mujeres. ¿La qué? La T de cobre. Exactamente. Porque tenemos 2 tipos de DIU. El hormonal disminuye el sangrado, pero la T de cobre está relacionado como uno de los efectos secundarios que aumenta el sangrado y el dolor durante la menstruación. Entonces, dependiendo de la causa, así será. Bueno, también platiquemos un poquito de las causas anatómicas y las causas hormonales. ¿Cuáles son más frecuentes y en qué edades se da? Por ejemplo, las causas reproductivas, las principales causas, lo que nos puede causar una hemorragia puede ser uso anormal de anticonceptivos, por ejemplo, aquellas mujeres que usan la famosa pastilla de emergencia, la inyección de emergencia. Entonces, ellas tienen sangrados. No sé si ustedes ya han escuchado que se toman la pastilla y pasan sangrando como 1 o 2 semanas. Ahí estamos hablando de una hemorragia uterina normal de causa hormonal, porque ella se metió la pastilla de emergencia. Por ejemplo, también en la edad reproductiva tenemos lo que es los fibromas uterinos. Los fibromas son tumores que aparecen en el útero. Entonces estos, dependiendo del tamaño o la localización a nivel del útero, dan una hemorragia normal en la mujer. A la hora de utilizar anticonceptivos en pastillas, por ejemplo, que son como las más comunes,
y que la mayoría de personas utiliza, ¿cómo puede llegar a tener un efecto secundario como este? De tener una hemorragia, por ejemplo, tal vez no, pero después de tener un hijo, haber utilizado estas pastillas puede dar una causa de estas o realmente no, las pastillas son las que más regulan el ciclo menstrual, pero si usted no se las toma adecuadamente, entonces sí puede tener. Recuérdese que la pastilla es una hormona, puede ser de una o de dos hormonas. Si usted se las está tomando y digamos se le olvida el día de ahora y se lo vuelve a olvidar mañana, entonces caen los niveles hormonales, entonces la paciente puede entrar en una hemorragia normal por un malo uso del método anticonceptivo. Yo estaba leyendo interesante acerca de eso, donde decía que cuando la pared del útero se vuelve gruesa, también puede causarle pues ese tipo de cosas, e incluso puede haber cáncer también. ¿Qué tan alarmante es eso? Vale, cuando lo que usted me está diciendo es una hiperplasia endometrial. El útero tiene 3 capas, entonces la capa interna se llama endometrio, que es la que formamos todos los meses por estímulo de hormonas, y cuando esa se vuelve muy gruesa, más de lo normal, tenemos unos límites si esta está más grueso por estímulo hormonal, se llama hiperplasia endometrial. Entonces las pacientes comienzan a sangrar y a sangrar, y aquí hay que hacer otros casos, ¿verdad? Hay que hacer un legrado, depende de cómo esté el caso, entonces sí se puede dar. Esta se presenta principalmente en mujeres ya de más edad. También puede haber, o sea, cuando uno tiene una hiperplasia endometrial y la paciente comienza a sangrar, hay que descartar también un cáncer de endometrio, más en pacientes de mayor edad, o sea, ya de edad adulta, y que tengan concomitantes enfermedades como que sean diabéticas, hipertensas, porque esas las predispone y son factores de riesgo que puedan presentar un cáncer de endometrio. Doctora, y si se presenta una hemorragia en una mujer embarazada, es totalmente diferente la situación. Es diferente, porque ahí estamos hablando de una hemorragia obstétrica. Obviamente no es normal, ¿verdad? Tenemos que investigar qué está pasando, pero es ya obstétrica. Entonces pueden presentarse el primer trimestre, que nos puede dar un aborto, una amenaza de aborto, una placenta previa. Entonces indagamos para la forma de tratarla también. Doctora, ¿qué hacemos en casa, estando en casa? ¿Cómo podemos manejar esta hemorragia desde casa? Porque obviamente debe ser ir a consultar al médico, etcétera, pero ¿cómo sería lo ideal? Si no, por ejemplo, en todo lo que llamamos, en todo lo que vamos, ¿cómo podemos manejar la hemorragia? Ahí está el uso de toallas sanitarias o tampones. Realmente así una hemorragia sí se puede, o sea, es lo que podemos hacer en la casa, y obviamente consultar inmediatamente, porque, o sea, la hemorragia como que avisa, digamos, porque da tiempo, porque no es que va a un gran volumen, que se va a desmayar o algo así. Tiene tiempo la paciente para irnos a consultar. O sea, hemorragia pero no es que suceder. me estoy desangrando y que aquí me voy a morir, no, sino que es como una menstruación un poquito, o sea, más clara o más color sangre. Ajá. No es color fuera de tu periodo. Fuera de tu periodo. O un volumen mayor. Menstruación normal, pero usted tiene tiempo para consultar, ¿verdad? Pues obviamente hay que tratarla, porque si no va a pasar ahí la paciente, y con el tiempo, digamos, si lleva una semana, 2 semanas, a veces tenemos pacientes que llevan un mes sangrando, pero no es un volumen exagerado, que sí le da tiempo como para consultar. ¿Qué otros síntomas están acompañados de eso? Vaya, uno, el dolor pélvico, o el dolor de vientre que dicen. Es un dolor exagerado. Sí puede ser, y también depende de la escala de la paciente que tenga. Cada uno umbral del dolor, y puede ser que uno lo perciba de mayor intensidad. Entonces, si hay un dolor pélvico, va a haber aumento del volumen de sangre, obviamente, y puede presentar a la paciente mareos, náuseas, dependiendo de la cantidad que haya perdido. Debería haber un día libre. Dependiendo de la cantidad que haya perdido, entonces así va a ser las manifestaciones que ella puede tener, anemia y otros síntomas más. Hay una consulta a través de Facebook, nos dicen de que hay una joven de 22 años que ella presenta mucho cólico. ¿Qué puede estar pasando? Ahí sería de investigar, porque cuando nosotros tenemos una menstruación, a ese dolor nosotros le llamamos, el término médico es dismenorrea. Entonces las causas de dismenorrea pueden ser anatómicas también. Por ejemplo, puede presentar que es un quiste de ovario, puede presentar un fibroma, que es un tumorcito a nivel del útero, un pólipo endometrial. Hay que ver si ella está usando algún tipo de anticonceptivo. Hay que valorar el caso, pero realmente no es normal. ¿Causa infertilidad? La hemorragia. Ajá. La hemorragia es de la causa anatómica que tengamos, porque digamos que si tenemos fibromatosis,
que es la causa por la que le está dando el sangrado a la paciente, los fibromas sí pueden estar relacionados con problemas de infertilidad, porque acuérdense que estamos hablando de fibromas, son tumores en el útero. Si hay un tumor en la capa interna a nivel del endometrio, que son los que más provocan sangrado, hay problemas. Incluso si la paciente se embaraza, le puede provocar un aborto. Doctora, ¿qué sucede cuando hay un folículo de un ovario que estalla, que no sale, no logra salir por fuera, sino que se queda dentro del vientre? ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos los dos ovarios, en cada ovario, cada mes, crece un folículo. Entonces ese folículo, digamos, por decirlo así, revienta, entonces libera su óvulo. Entonces eso le puede generar cierto dolor a la paciente. A veces no se revienta, por digamos así, entonces se queda ahí, forma como un quiste folicular y eso le puede generar dolor. Pero no tiene mucho que ver con el sangrado. Que le cuento eso porque a mí me sucedió, me salió un folículo del ovario derecho y tenía 2 litros de sangre sin saber, o sea, empezó un dolor de repente y gracias a Dios me pudieron... Sí, un dolor muy fuerte que tuve que, o sea, irme de emergencia al hospital y se confundía también con el apéndice. Entonces eso también, mucho ojo con eso para las mujeres, porque a veces podemos confundir con el apéndice porque, bueno, en ese caso estaba del lado izquierdo, de mi lado izquierdo y era el ovario derecho. Entonces era complicado y me tuvieron que hacer quizás como un lavado, que estuve como 3 horas, ¿verdad? 3 horas y cuando se dan cuenta de que no era el apéndice, sino que era un quiste folicular roto. Ajá, exactamente. Entonces, eso es bien, o sea, el doctor me decía, no es tan común, pero puede pasar. Ajá, no es tan común, no es algo que ocurra muy frecuentemente, pero sí puede pasar. Ajá, y por lo general la pérdida sanguínea no es tan abundante, en su caso sí tenía un montón de... Correcto. El primer sangrado, doctora, siempre tiene que bajar los 80 ml que usted nos mencionaba, porque de repente la primera vez que viene, y puede ser de que mamás estén pasando esto con sus hijas, que de repente duró 7 días, 5 días, entonces o más de 7 días, porque ya más de 7 días me imagino que es algo como para estar en alerta. Exacto. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Cabal bajan los 80 ml, aunque en realidad no podemos llevar como el control. No se puede llevar como un control acerca de eso. Ajá, principalmente es muy bonita su pregunta porque las niñas, las adolescentes que acaban de iniciar su periodo menstrual, la primera menstruación se llama menarquia. Entonces, desde que inician ellas eso, les mencioné anteriormente que tienen una inmadurez del eje hipotálamo hipófisis gónada, que es donde liberamos las hormonas para que se dé la menstruación. Debido a eso, que están inmaduros, las niñas por lo general pasan de 1 a 2 años que tienen ciclos irregulares. O sea, les viene ahora, les viene a los 2 meses. Y pues lo normal, porque apenas están desarrollando su nivel hormonal, o sea, su sistema que está dando lo que es la menstruación. Y no es de alarmarse, pero si a ella sangra mucho, si vemos que el volumen de sangre es exagerado, entonces sí tienen que consultar a la ginecóloga. ¿Cuánto tendría que durar la primera menstruación? Ajá, por lo general a las niñas les dura entre 5 y 7 días. Como dijimos, todo lo que dura más de 8 es anormal. Okay. Si a usted le dura 10 días, no es normal. Aunque sea poquito, pero es anormal. No digan eso porque... No, iba a decir... Algunas esposas le dicen, mi amor, me dura como 1 mes, dice así. No, de 8 para allá ya es anormal. 3 días también podría ser normal, 3 días de sangrado. Sí, o sea, todo puede durar entre 2 y 8 días. Todo eso es normal. Y por lo general las niñas a veces tienden a sangrar poquito y la cantidad de sangre en el día es poco. Usan, digamos, 1 o 2 toallas. También recordemos que tienen que cambiarse las toallas frecuentemente por higiene, ¿verdad? Para evitar vaginal posteriormente. Aprovechando los mitos que estamos quitando, doctora, que en estos casos los famosos bueno, tampones. Ah, tampones. Sí. En las chicas, ¿qué pasa con los tampones en las adolescentes? Porque hoy ya podemos hablar libremente de eso, pero antes era como que una chica de 16, 15, bueno, desde los 13, 14, utilice un tampón, era para crucificarla. ¿En qué consiste realmente los tampones? El tampón es una estructura, un tubito que la paciente se introduce a nivel de vagina y que lo que hace es absorber lo que es el sangrado vaginal para que no salga fuera de la vagina. ¿Únicamente las chicas que no son vírgenes lo usan?
Las que no son vírgenes. Las que ya iniciaron las su que ya periodo, iniciaron su relación sexual. O sea, sí está descrito que solo lo pueden utilizar ellas. Recordemos que es un tubo que es algo grueso. Dependiendo a veces también, porque si hablamos del himen, el himen hay de diferentes tipos. Algunas que tienen un himen muy elástico y podrían también usarlo, pero es poco frecuente. Por lo general lo utilizan realmente solo las que han tenido relaciones sexuales. Interesante. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se diagnostica? Me gustaría que nos diera a conocer un poquito más amplio en cuanto a eso. El diagnóstico de una hemorragia uterina lo hacemos realmente por clínica. Llega la paciente, me da sus clínicas, historia de sangrado, un sangrado transvaginal más de lo normal, que le aparece en intervalos irregulares. Entonces así hacemos el diagnóstico. ¿Cuál es la causa de esa hemorragia uterina normal? Lo podemos hacer, siempre vamos a hacer una ultrasonografía, porque ahí vamos a descartar quistes a nivel de ovarios poliquísticos, fibromas, pólipos en el endometrio, adenomiosis, que son las patologías que nos dan una hemorragia uterina normal. Entonces, tenemos que hacer todo eso para descartarlo. Incluso hay otros métodos como que es que metemos una camarita dentro del útero. Entonces, ahí vemos si está grueso el útero, como el endometrio, como usted nos mencionó, o sea, hay un pólipo, o sea, hay un fibroma a nivel de endometrio. El tratamiento depende de la causa, o sea, depende cuál sea la causa, si lo vamos a tratar. Pero hablando en términos generales, podemos utilizar hormonas, ¿verdad? Como acordémonos que la menstruación se da por hormonas y si hay un trastorno hormonal, vamos a utilizar hormonas. Generalmente podemos usar pastillas anticonceptivas, pero con otra dosis, ¿va? Diferentes esquemas. Utilizamos antiinflamatorios no esteroideos. Si la paciente la causa es anatómica, por ejemplo, tiene fibromas, tiene adenomiosis, tiene pólipos, podemos hacer un legrado o podemos hacer lo que es también una cirugía. Dependiendo de la causa, así vamos a tratarla. ¿Cuáles podrían ser entonces esas recomendaciones, doctora, para todas aquellas mujeres que para ese cuidado, ¿verdad? Porque quieras o no, todas debemos de tocar este tipo de temas. Exacto. Todas debemos de ir a una experta, a una ginecóloga, a un ginecólogo con quien usted se sienta cómodo. ¿Cuáles podrían ser estas recomendaciones? Porque hoy en día, estamos en el 2019 y hay muchas mujeres que ni siquiera inician sus relaciones sexuales, su vida sexual, y nunca se han hecho una citología. Exacto. Ni siquiera eso. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones para el cuidado de la mujer? Porque de eso se trata también el amor propio. Exactamente. Habla mucho ahora del amor propio, del empoderamiento, o sea, de cuidarnos. Principalmente que tienen que consultar al ginecólogo, como dice Georgina, cabal, cada 6 meses como mínimo. No solo cuando tengo infección, cuando tengo dolor, cuando tengo la menstruación irregular, no. O sea, tenemos que hacer esa cultura de consultar cada 6 meses como mínimo al ginecólogo. La citología igual cada año o cada 6 meses, dependiendo lo que su ginecólogo le diga. También se me había olvidado decirles que la hemorragia también puede ser causa por un cáncer de cuello uterino, que las pacientes llegan en muchos casos de que es la primera causa, la hemorragia. Ellas pasan desapercibidas porque realmente el cáncer de cuello uterino no da muchos síntomas, esto cuando ya está bien establecido. Entonces ellas tienen sangrado cuando tienen relaciones sexuales o tienen dolor, entonces llegan a consultar y ahí identificamos que tienen cáncer. ¿Y es sangrado? ¿Es mucho sangrado o es poco sangrado? Realmente no tiene que ser un volumen exagerado, o sea, digamos ya tienen relaciones, tienen dolor, presentan un sangrado leve, o sea, no es exagerado. Ya vemos los parámetros que ya pueden tener cáncer. Entonces hay que crear eso, ¿verdad? Consultar cada 6 meses como mínimo al ginecólogo. Perfecto, ahí está. Doctora, ¿cómo lo podemos contactar? Me pueden contactar a través de mis redes sociales como doctora Carmen Mejía, a través de Facebook e Instagram, y a los teléfonos 6158-7065. Perfecto, ahí está. Gracias. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y también por instruirnos en estos temas. Nosotros así vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de Hola.